El informe de intervención respecto al cambio de inversiones viene a decir: el artículo 33 de la norma foral 10/2003 de 2 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya define las bajas por anulación como la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto, siempre que los créditos de las diferentes partidas de gastos de los presupuestos que integran el general puedan ser reducibles o anulables sin perturbación del respectivo servicio al que vayan destinados. Podrán darse de baja la cuantía correspondiente al saldo del crédito disponible. Las bajas podrán acordarse para las finalidades siguientes: para la financiación de remanentes de tesorería negativos, para la financiación de créditos adicionales y para la ejecución de otros acuerdos de empleo. En la partida 4530600901 se haya consignada la cantidad de 42.480 euros para financiar las obras de excavación arqueológica y puesta en valor del cerco de Burumburu, obra para la que se espera una subvención del Departamento de Cultura de Diputación Foral de 28.000 euros. Dado que resulta definitivo que, en consideración a la situación económica por la que se está atravesando, no se va a recibir cantidad alguna por este concepto, es voluntad de este ayuntamiento dar de baja la cantidad de 14.480 euros al objeto de adquirir diverso mobiliario y señalítica en dicho paraje con cargo a la nueva partida a crear, la 453062501. De esta manera se mantiene al mismo tiempo el equilibrio presupuestario que se hubiera roto si se llegan a realizar las obras sin recibir la parte de financiación ajena que estaba prevista. Al hallarse ambas partidas vinculadas jurídicamente entre sí, no es posible en puridad realizar una transferencia de créditos entre partidas del presupuesto de gastos. Es por ello que se ha de remitir al Pleno de la Corporación la aprobación de la baja al presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el 2012, que se propone de 14.480 euros. Y tal y como hemos explicado, en la baja al presupuesto sería la partida 4530600901, denominada otras inversiones. Daríamos de baja los 14.480 euros y se daría una nueva alta, se crearía una nueva partida presupuestaria, la 4530622501, con el concepto mobiliario donde quedaría consignada esa cantidad. Bueno, brevemente explicar que había consignado en el presupuesto 48.000 euros para continuar con las excavaciones en el cerco de Burumburu. Los 48.000 euros esperaban recibir una subvención de 28.000 euros por parte de Diputación, al igual que se habían recibido en años anteriores. Muchísimas de las subvenciones que se han estado recibiendo periódicamente durante todos los ejercicios anteriores han desaparecido o se han visto recortadas. Esta es una de ellas. Y ante la comunicación por parte de Diputación de que no se iba a conceder esta subvención, pues hemos decidido utilizar los 14.000 euros que iba a emplear el Ayuntamiento. De los 48.000 que estaba previsto gastarse, 28.000 se esperaban recibir por parte de la subvención, y cambiar un poco el tipo de gasto con esos 14.000 euros. En lugar de dedicarlos a excavaciones, después de hablar con los técnicos al respecto, hemos decidido que es importante poner en valor lo que ya hay excavado, poner en valor el actual cerco de Burumburu y utilizar estos 14.000 euros en señalización y promoción de lo que ya hay en el cerco de Burumburu. Ya es visitable y de hecho está recibiendo bastantes visitas, aunque aún no esté debidamente señalado y promocionado. Y se ha propuesto preparar un proyecto plurianual para aprobar por pleno el año que viene y volver a intentar optar a las subvenciones de excavaciones. Es decir, esto no supone paralizar definitivamente las excavaciones. Nuestra intención es continuar con las mismas a partir del año que viene con un proyecto plurianual. Y este año, por así decirlo, dedicar